Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy día vamos a tocar con dos médicos especialistas en neumología, la doctora Carla Luna y el doctor Ricardo Sánchez. Bienvenido, muchas gracias. Un tema que puede llegar a ser incluso hasta una secuela de la enfermedad de COVID. Pero también es una enfermedad que se presentaba antes que hubiera el COVID. Y se trata de una dilatación patológica de los bronquios, lo cual nos lleva a una acumulación de secreciones que viene acompañada de un término que se dice broncorrea. Entonces, la bronquiectasia, que es el título de esta presentación, viene a ser una dilatación de los broncos que deberían tener una forma, una estructura. Se arma de una forma de arbolito que conforme se va alejando de la raíz, se van adelgazando estas ramas hasta llegar hasta el último punto del pulmón donde se va a hacer el intercambio gaseoso. Pero ¿qué sucede si una de estas ramas, aparte de crecer un poquito torcida, comienza a dilatarse y a generar un foco de infección? A eso le llamamos bronquiectasia. ¿Y quién mejor para explicarnos que dos médicos neumólogos? Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. ¿Qué son las bronquiectasias? Bueno, como usted lo ha mencionado, las bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios, ¿no? Hay una destrucción bronquial producto de una inflamación, muchas veces secundaria, cuadros infecciosos previos como tuberculosis, otras enfermedades, ¿no? Y obviamente que lo vamos a ver también en algunos pacientes ahora con esta enfermedad del COVID. Entonces es una enfermedad que se convierte en un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y que puede tener ciertas exacerbaciones y de alguna manera también mermar la calidad de vida del paciente. Muy bien. Los bronquios tienen una estructura, un tejido que se compone de varios tipos de tejido, porque por dentro tienen una mucosa y por fuera incluso tienen la capacidad de ancharse o desancharse, por lo tanto tienen una capa muscular, y luego por fuera son algo duritos como una parte, no sé exactamente, el tejido conectivo, me imagino. Pero claro, se pierde la integridad de esa serie de tejidos, pero empieza de adentro para afuera o de afuera para adentro, doctor. Básicamente hay dos tipos de bronquiectasia, ¿no? La bronquiectasia congénita y la adquirida. La congénita se debe básicamente a enfermedades que evitan que haya una buena depuración mucociliar, es decir, por ejemplo, la disquinesia ciliar, que es una enfermedad de los vellos que tenemos dentro de los bronquios, que son los que mueven las plemitas, ¿no? Las lo mueven como una ola ordenada, se alteran y produce que haya retención de secreciones. Esa retención de secreciones produce que haya una colonización anormal de las bacterias que tenemos en la vía aérea. Dentro de ellas la pseudomonas. Y esa pseudomonas lo que hace es destruir por un proceso inflamatorio el cartílago, la elastina, el tejido muscular y por lo tanto la dilatación de la vía aérea. Cuando se refería a estas enfermedades congénitas, entra ahí la famosa fibrosis quística. Cierto, la fibrosis quística es una alteración de los canales de sodio y cloro que hace que haya una secreción tan espesa que evita que uno la pueda eliminar, y eso forma un caldo de cultivo para este tipo de infecciones, y como lo menciono, la pseudomonas también coloniza a estos pacientes. De acuerdo. Los síntomas de la bronquiectasia, doctora Luna. Como usted lo mencionó, la broncorrea, que es la exageración de secreciones bronquiales, es uno de los síntomas que más presentan los pacientes. ¿Alguna coloración especial? Normalmente cuando están, digamos, en periodo crónico, están estables, tiende a ser transparente, pero en cuadros infecciosos no solo aumenta la cantidad, sino cambia también la coloración. Pero este no es solo tal vez el síntoma más importante, hay otros síntomas. A veces se presentan como broncoespasmos, con sibilantes, como hay una alteración también, como ustedes lo han explicado hace un rato, del tejido y de la arquitectura normal. También cuando se inflaman puede sangrar y generar cuadros de hemostisis en algunos pacientes, producto de esta alteración, ¿no?, en la arquitectura básica del árbol traqueobronquial. Ajá, nunca me voy a olvidar, mi primer paciente fallecido fue un paciente con hemoptisis masiva. Sí, entonces nunca me lo voy a olvidar, era algo que me ha quedado clavado así y no se podía hacer nada. Cuadros en esa época muy fuertes de tuberculosis. Esto obviamente disminuye la calidad de vida del paciente,
Pero puede ser que un paciente conviva con sus bronquiectasias. Sí, hay ahora tratamientos que pueden hacer que la calidad de vida sea de mucha mejor, de disminuir los síntomas a comparación de tiempos anteriores. Por ejemplo, como lo mencioné, la bronquiectasia es colonizada por gérmenes. Y esos gérmenes ahora, con tratamientos nuevos, indicados a través de medicina inhalada, hay medicamentos antibióticos inhalados que permiten el control de la colonización y por lo tanto disminuir la exacerbación bronquial. Incluso he escuchado alguna vez, doctor, para manejo de las bronquiectasias, el tratamiento antibiótico profiláctico. Sí, se da básicamente para evitar las infecciones recurrentes y se utilizan varios antibióticos, entre los cuales puede estar la citromicina, que es de uso común. De uso común, perfecto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la bronquiectasia? Yo me imagino que primero tiene que haber una clínica y una historia clínica. Claro. De todas maneras, la parte de la historia clínica es importante, ¿no? Los síntomas que el paciente presenta, como les hemos mencionado hace un momento. Después tenemos las pruebas de imágenes, como la tomografía, que es un examen ideal para ver lesiones a nivel bronquial y de la parte pulmonar. Tenemos también el estudio, en este caso, de las secreciones bronquiales, ¿no? Gran y cultivo para ver los gérmenes patógenos y colonizadores de la vía traqueobronquial, entre otros, ¿no? A ver, acá hay tratamientos, ya hemos más o menos comentado algunos, y hay tratamientos, me imagino, de la parte aguda y de la parte crónica. Le dejo, doctora, la parte crónica o la parte aguda escoge usted. Bueno, en general, en el caso de las bronquiectasias, de hecho, va a ser muy importante para nosotros la terapia respiratoria porque les va a ayudar a la parte de cuando tienen mucha broncorrea para un drenaje adecuado, ¿no? Porque como está alterada la vía respiratoria, pues también la parte mucociliar está afectada y los pacientes tienen dificultad en este caso. Y como usted lo mencionó, también existe la parte de los macrólidos o en este caso medicamentos que pueden prevenir, ¿no? Disminuyendo la carga en este caso de los patógenos a nivel de las bronquiectasias y romper un poco ese círculo infección, inflamación que se puede ver en estos pacientes, ¿no? Okay. Adicionalmente a eso hay la terapia nebulizada, ¿no? La nebulización con hipersodio es tal vez la que mejor ayuda con la expectoración, principalmente pacientes que tienen mucha broncorrea. Y la nebulización con antibióticos, como lo han mencionado, también tiene la misma idea, ¿no? Al tratar de disminuir las agudizaciones, las exacerbaciones, y de esta manera que el paciente esté más estable, ¿no? Más controlado. De acuerdo. Doctor, voy a hacer una pregunta un poquito complicada, pero es parte de lo que solemos ver en la medicina tradicional. Por ejemplo, inhalaciones de eucalipto o inhalaciones de agua tibia, como se solía hacer. ¿Tienen alguna validez, alguna función desde su punto de vista? Muchos de los pacientes que van a consulta básicamente van porque también ya han utilizado ese tipo de medicina, una medicina alternativa en la cual dicen el eucalipto me ayuda a abrir los bronquios, por lo tanto respiro mejor, puedo expectorar. Desde el punto de vista clínico, nosotros no estamos contra la medicina tradicional. Qué bueno. Y si al paciente se siente bien y no tiene complicaciones, enhorabuena, ¿no? Definitivamente se debe hacer. Eso es un poquito lo que uno ve en el día a día. Sí. Todos los pacientes generalmente ya primero han pasado por medicina tradicional y cuando ven que no hay una respuesta significativa, porque algunos responden, recién van al especialista. Tienes toda la razón, eso es parte de lo que vemos. Sí. Por último, vamos a ver la última, la séptima. Ajá. Cirugía de embolización ya ha sido parte de esto, me imagino que es cirugía intervencionista, y si es que esto se circunscribe a una parte específica del pulmón, la cirugía es una muy buena alternativa, una lobectomía o una una neumonectomía. Neumonectomía, sí. ¿No? O sea, es, digamos, un último recurso, pero muerto el perro, muerta la rabia. Cierto. Cuando la bronquiectasia es localizada, el tratamiento quirúrgico puede ser curativo, es decir, se puede reseccionar la parte dañada y el paciente no vuelve a presentar síntomas de tos o broncorrea porque le sacan precisamente el daño estructural. Cuando la bronquiectasia es múltiple en varias zonas, la terapia curativa prácticamente no se puede utilizar como la cirugía, por lo tanto ahí lo que se hace es medicamentos, nebulizaciones, fisioterapia y el manejo de la hemoptisis, que se mencionó que la hemoptisis es una enfermedad, es un problema de tanta mortalidad, porque la hemoptisis, al tener la expectoración con sangre, uno puede morirse asfixiado.
Totalmente. Entonces se tiene que hacer intervencionismo para localizar el vaso sangrante y tratar de cohibir la hemoptis. Doctores, muchísimas gracias. Hemos analizado una enfermedad o una secuela de enfermedad que también podría tratarse así, como una secuela de enfermedad importante y que genera muchos de los síntomas que algunas personas solemos tener. Muy amable, muchísimas gracias, doctora Luna. Gracias. Doctor Sánchez, muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Nosotros continuamos con nuestro programa. Adelante, señor director.